La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. 8:48, yo no sé si seguirá en sintonía, pero gracias a mi querida amiga Ariana Araujo, nutricionista, quien nos manda un mensaje, estaba escuchando el programa, una amiga querida maravillosa que me regaló la radio, pero vamos a hablar con otro invitado maravilloso que también nos ha regalado la radio, además con una sapiencia maravillosa también, y hablo del profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Vanessa? Oye, qué bonitas esas palabras, y feliz cumpleaños otra vez ahora al aire. Ay, tan lindo, aprovecho que, bueno, trae a colación ese tema del cumpleaños, bueno, para agradecer a todos los oyentes que escribieron en la publicación que hizo la emisora a través de la cuenta en Instagram, y de hecho el profesor Olmos fue de los primeritos en comentar allí, así que les agradezco a todos los buenos deseos y todo el cariño, también a todos mis compañeros en Kiss FM, y bueno, es maravilloso ver que uno cuenta con tanto afecto. Pero profesor, entremos en materia porque recientemente se han hecho anuncios desde el Ejecutivo, por ejemplo, la creación del Viceministerio de Atención para la Migración Venezolana, se hablaba de la reactivación del Plan Vuelta a la Patria. Se pide a los venezolanos que han migrado durante todos estos años que regresen al país, y yo le comentaba, profesor, cuando le proponía hablar de este tema, que evidentemente tiene muchas aristas, pasando por el tema político, porque estamos en plena campaña para las presidenciales, el tema sociológico, pero desde el punto de vista económico, ¿qué representa ese posible o eventual regreso? Sabemos que no va a ser de todos o en masa, pero quizás algunos sí, de venezolanos al país. Económicamente hablando, el país está en la capacidad de hacer frente a ese regreso, por ejemplo, garantizando plazas de empleo, o que se van a cubrir todas esas necesidades básicas de esos venezolanos que se fueron. Mira, realmente no, porque en principio hay que recordar por qué tenemos casi 8 millones de connacionales fuera del territorio, ¿no? Y ciertamente la situación económica del país, la situación de los servicios públicos, la situación de bienestar, de calidad de vida, es una de las principales razones, sumado al tema político, que hace que muchos venezolanos sigan estando fuera. Nuestros connacionales están migrando desde el año 2000, 2001, 2003, en pequeñas cantidades, y luego en desbandadas grandes cantidades en los últimos años, ¿no? Por cifras de la plataforma R4B, pues ya son 7.774.494. Y esto es actualizado el 3 de junio, ¿no? Y efectivamente hablar de que los venezolanos se regresen, primero tendríamos que garantizar un cambio de un país, ¿no? Tener puestos de trabajo, porque se ha hecho el país atractivo en inversión, porque tienes quizás un sector industrial y empresarial nacional que está creciendo de manera desmesurada y necesitas mano de obra calificada, capacitada, de todos esos connacionales que en el exterior ya han tenido una experiencia laboral, pero también educativa y de formación. Recordemos que buena parte de esa migración está pues conformada por una gran cantidad de venezolanos con mucho estudio, mucha experiencia, que por distintas razones, principalmente políticas, hay que decirlo, bueno, pues tomaron la decisión de ir a otros lugares, y como vemos en las noticias, muchos de ellos o aportan al seguro social de los países, o están haciendo que el PIB crezca, o están creando empresas que están creando trabajo y empleo, porque las condiciones de esos países lo permiten. En el caso nuestro, realmente, eso todavía no está para recibir tanta gente. Profesor, por otra parte, a ver, uno escucha sobre este plan Vuelta a la Patria, las deportaciones, obviamente a veces son los países de origen, o que mejor dicho, están recibiendo a esos migrantes que asumen ese gasto, porque al final, bueno, alquilan aviones, en fin. Pero ¿qué representa en términos económicos, por ejemplo, ese tipo de planes para Venezuela? Y además uno pudiese pensar, bueno, que regresen algunos de los venezolanos que se han ido, quizás no pudiese ser tan malo, porque es cierto que en el caso venezolano hemos perdido mucha mano de obra calificada que hoy en día está aportando a otros países, pero ¿qué tanto se puede garantizar la reinserción, por ejemplo, en el mercado laboral a esos venezolanos que se fueron? ¿Se puede pensar en un regreso masivo de venezolanos? No, realmente no, porque si de alguna manera hablamos de reinserción, digamos que por lo menos, los venezolanos que están en Brasil, que son 568.000, por ejemplo, regresan al país.
no hay 568.000 puestos laborales a nivel industrial y empresarial en Venezuela para asegurarles conectar de manera efectiva pues con un nuevo trabajo que les genere ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder hablar de esto, tiene que hacer primero que el país sea atractivo, que tenga las condiciones, que tenga la capacidad real para poder ofertar nuevos puestos de trabajo, y que tengas entonces de alguna manera todos los elementos propios, básicos y fundamentales para poder recibir a muchas personas que se te fueron por las mismas razones por las cuales todavía hay personas pensando en irse, ¿no? Escuchan al profesor Olmos, él es economista, docente, investigador, es también el director de Olmos Group. ¿Qué tanto cree usted, profesor, que en dado caso pudiese aportar al crecimiento del Producto Interno Bruto un eventual regreso de esos migrantes venezolanos? Mira, muchísimo, tanto y en cuanto como están aportando al PIB de otros países, ¿no? Hay estudios bien interesantes que se han hecho a nivel de investigaciones, pues, con los papers que se han publicado, de los aportes de nuestros venezolanos, pues, en otras ubicaciones, ¿no? Y vaya que ha sido muy benéfico, sobre todo por esa característica propia que tenemos de estudiar mucho, de trabajar mucho, y sobre todo de llegar a los lugares con el ansia y el deseo de crear las bases fundamentales para mejorar, ¿no? Tener una experiencia de vida mejor. Entonces, de alguna manera, eso que está pasando fuera, con nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros técnicos, padres de familia, obreros, trabajadores, que por ahí se ha dicho que llegaron a encargarse de cualquier cantidad de actividades que quizás no harían aquí, pero hay que entender que lo están haciendo porque quizás son los primeros trabajos que, dado una situación de irregularidad o de no tener los papeles al día, son los primeros trabajos a los que pueden apuntar, pero meses después, un año después, ya están quizás desarrollándose en sus propias actividades o desarrollando algún tipo de emprendimiento. Entonces, esto de alguna manera impulsa, porque recordemos que la población económicamente activa y los desarrollos que parten a raíz pues de esas necesidades que manifiestan como modelos de negocio, hacen crecer las economías, generan puestos de trabajo, incentivan el flujo de dinero. Y eso es algo que se ha perdido en Venezuela, precisamente por no entender la gran necesidad de una transformación del país desde el punto de vista estructural a nivel económico. Profesor, ya para concluir, usted lo sabe porque siempre está muy empapado del tema, pero la encuesta en COVID de 2023 hablaba de una pobreza multidimensional, muy por encima del 51%. A ver, ¿cómo reducir esa brecha o esas asimetrías en términos de desigualdad, de inequidad, de pobreza e incluso inmigración interna, que es otro fenómeno que ocurre en el país? Bueno, tú lo dices bien, ¿no? El fenómeno de la pobreza es algo que es muy multidimensional y hay que entenderlo bien. Pobre no es pobre porque de alguna manera tiene unas condiciones precarias de vida. Pobre es pobre porque no puede cubrir sus necesidades básicas y fundamentales, incluso teniendo activos, ¿no? Y esa visión que plantea en COVID a mí me gusta mucho porque es muy realista, ¿no? La inequidad en Venezuela, por lo menos para el COVID 2023, en su publicación, pues, reciente, nos hablaba de 35 veces casi de distancia entre el que más gana y menos gana de las personas encuestadas, ¿no? Ellos hablan de una lateralización de la pobreza y que de alguna manera lo que está ocurriendo entre 2021 y 2022, ya para 2023, debe suceder que fue una mejora a nivel del ingreso. Y ciertamente, si bien el Ejecutivo ha controlado algunas variables fundamentales, por más que el tipo de cambio, temas de inflación, no necesariamente está elevando la calidad de vida y el bienestar. Entonces, para poder erradicar, disminuir esos niveles de pobreza, tenemos que elevar las condiciones de vida. Esas condiciones de vida se elevan desde el punto de vista de la riqueza de la moneda, del salario y el ingreso. Para tener ingresos necesitamos tener una infraestructura económica a nivel industrial y empresarial que funcione, puestos de trabajo, como estamos hablando, para poder sentar a las personas, y efectivamente una red de comercios y actividad económica que permita entonces cubrir esas necesidades a nivel de bienes y servicios. No solamente es poder ir a un cine, no es ir a comer en la noche, es tener escuelas, es tener colegios, es tener salud, es tener educación, es tener vialidad, es tener energía eléctrica, todos esos elementos que hay en otros países, que de lo que otros venezolanos están ahorita disfrutando y agradeciendo, porque les parece extraño tener energía eléctrica todo el día, agua todo el día, vialidad que funcione, educación para sus hijos. Eso es lo que de alguna manera tendríamos que comenzar a trabajar de manera seria en el país
para garantizar entonces ese regreso y que efectivamente la pobreza tienda a disminuir. Profesor, como siempre un gusto poder conversar con usted. Te recuerden su usuario, por favor, en las redes sociales. Bueno, siempre a la orden, Vanessa, agradecido siempre por la invitación. Me pueden ubicar en X, que era antes Twitter, como @aronolmo, Aron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @aronolmo1. Por ahí estamos siempre a la orden para responder preguntas. Y esperemos que su bebito esté creciendo y esté muy bien. Así es, creciendo bastante y llorando bastante. Un abrazo, profesor. Feliz día. Gran abrazo. Era el profesor Aron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group, con